El ejemplo de Jesús en el Calvario, ese es el tema de la predicación. Muchos comprendemos que la vida de Cristo es un ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo para seguir de todos los cristianos. Pero el mayor ejemplo que encontramos de Jesús para nosotros es aquel que nos dejó en el tiempo que tuvo que ir a la cruz y padecer por cada uno de nosotros. Alguien dijo que a las personas las conocemos plenamente cuando las vemos en dificultades, y esto es cierto. Conocemos a las personas realmente quién son cuando los vemos enfrentar adversidad. Si usted conoce a alguien o solamente conoce a alguien cuando la vida le va bien, no lo ha conocido completamente. Nos conocemos nosotros plenamente cuando nos damos cuenta cómo enfrenta la vida en tiempos bondadosos, generosos y también en tiempos de adversidad. Como cristianos nosotros tenemos el deber de ser como Cristo fue, como Cristo es. Él fue santo, Él fue puro, Él fue manso, Él fue sabio, humilde, obediente al Padre. Y esa es la actitud que debemos de tomar cada uno de aquellos que le seguimos y seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. La revelación más cierta de nosotros, los seres humanos, es aquella que vivimos en las pruebas. Las pruebas revelan nuestro carácter. La adversidad revela la virtud o la falta de ella. Generalmente, mientras mayor es el problema, más pura es la revelación de lo que verdaderamente somos. Nos damos cuenta que conocemos a las personas realmente, reitero esto, en los tiempos difíciles, porque en el tiempo de adversidad es donde la persona revela su carácter que realmente es. Jesucristo, en el tiempo de su pasión, en la semana de su crucifixión, nos enseña a nosotros a que vivamos bajo ese ejemplo. Con frecuencia vemos, cuando leemos o vemos documentales, la agonía de Jesús, y su muerte ilustra la seriedad del pecado y la necesidad de un Salvador. Para pagar el precio por nuestra iniquidad, reconocemos por su muerte que Él tuvo que pagar un precio muy alto con nosotros. Su carácter o el carácter de Jesús no se pudo revelar por lo que hizo. Él estaba clavado en una cruz e impedido para hacer algo. No se nos pudo revelar por medio de algo que piensa, porque nosotros no podemos leer sus pensamientos. El carácter de Cristo se reveló cuando fue a la cruz, en su muerte, por lo que Él dijo. Y con eso vamos a ver el carácter de Cristo en su crucifixión. Lucas 23:34. Desde los primeros años de la iglesia cristiana, que ha celebrado el culto de la muerte y resurrección de Cristo, recordamos con un énfasis profundo cada una de las palabras que Jesús pronunció durante su muerte y su crucifixión. Cada una de las frases que Jesús pronunció deben de ser principios para la vida del cristiano en esta tierra. La primera, que ya la hemos leído y la vamos a estudiar con la ayuda de Dios, la encontramos en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo murió perdonando a los que pecaron contra Él.
Este es un principio por el cual debemos de vivir cada uno de los cristianos. En su muerte, Cristo reveló su corazón compasivo, aún después de una vida de experimentar los peores tratos humanos. Cristo creó el mundo y vino a él, pero el mundo no se lo agradeció. Los ojos cegados por el pecado no lo quisieron, ni vieron belleza alguna en él. Su nacimiento en un establo anunció el trato que recibiría de la humanidad a través de su vida. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes trató de matarlo, lo que fue solo el inicio de la hostilidad de los hombres hacia él durante toda su vida. Una y otra vez, sus enemigos buscaron su destrucción. Vayamos a un pasaje para reiterar esto, Mateo 26, 57 en adelante. La traición de Judas alcanzó el clímax de la cruz. El Hijo de Dios se ha entregado a sí mismo en sus manos y ellos estaban en camino a ejecutarlo. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero él, al fin, vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Y aquí encontramos un ejemplo del acoso, de la hostilidad que constantemente Jesús sufrió. Y aún en la misma cruz, cuando fue entregado, Él nos enseña algo, hermanos. El perdón de Cristo nos habla a nosotros de que aún en ese lugar difícil de prueba y de lucha, no guardó rencor, ni hubo amargura en su corazón. Desde el punto de vista humano, lo que él recibió y en el momento en el cual él lo recibió, él pudo haber vociferado maldiciones y venganza contra aquella gente que lo culpaba. Sin embargo, él expresó en la primera frase: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús comprendió el pecado del hombre y la ceguera del corazón humano. Él estaba consciente de la ignorancia, de la depravación del hombre. Él sabía que sus asesinos no comprendían la identidad de la víctima que tenían frente a él. Ellos no sabían que estaban matando al príncipe de la vida, al Creador. Ellos no supieron que estaban asesinando al Mesías y al Redentor de la humanidad. Los asesinos de Cristo necesitaban el perdón del Mesías. La única manera para poderlos llevar a la presencia del Dios Santo era experimentar lo que en ese momento estaba padeciendo. Por eso el apóstol Pedro nos habla que él nos dejó ejemplo. El mayor ejemplo de Jesús no fue lo que hizo en su ministerio los 3 años que estuvo en la tierra, sino en la semana de la pasión, donde él en la adversidad y en la dificultad nos enseñó a que un corazón puro, a que un corazón que ama a Dios no guarda rencor ni venganza contra nadie, hermanos. Y primera de Pedro lo dice así, capítulo 2, versículo 23. El perdón es la necesidad más grande que tiene el hombre.
Es la única manera de que podemos entrar en comunión con Dios y evitar el infierno. Por eso Jesús oró por el perdón. Necesitamos reconocer que apartados de Cristo somos pecadores, indignos de la presencia de Dios. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Hermanos, en esta mañana de alguna forma hemos ofendido a Dios o hemos ofendido a otros. Dios nos llama a través del ejemplo de Jesús a no juzgar a nadie, sino dejar la causa a Dios y en las manos de Dios. Esto me lleva a recordar a Esteban cuando fue apedreado por causa de Cristo, y él de rodillas dijo en Hechos 7:60, no lo busques, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. El primer mensaje de Jesús con su ejemplo es de que en la adversidad o en el momento más difícil que tengamos en esta tierra, hermanos, tenemos que perdonar. Cabe mencionar la frase de la hermana Evangelina: cuando perdonamos, somos libres. No llevamos la carga ni la culpa de nada ni de nadie. Cuando no perdonas, sigues cargando y eres preso del odio, sigues siendo preso de aquello que te oprime en el corazón. Mateo 23:43. Veamos el ejemplo en la segunda frase de Jesús. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió brindando la verdad de la vida eterna a un alma condenada. Es difícil imaginar que Jesús, colgado de una cruz, sintiendo el odio venenoso de sus perseguidores y cargando el castigo de todos los que creían a través de los tiempos, pudo él mismo en ese momento preocuparse por la salvación de un pecador. Cristo nunca estuvo muy ocupado para interesarse por la necesidad de los hombres. Aún ahí en la cruz, crucificado, indefenso, pensó en usted, pensó en mí y en los millones de esta humanidad que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y ahí nos dio salvación. La conversión de aquel ladrón es notable y dramática. La conversión de ese ladrón nos habla de la necesidad que había. Aún Jesús en ese momento abre y da la salvación para este pecador. Algunos piensan que la salvación ocurre porque el predicador habló bien o resultado de la oración. Aunque indirectamente la salvación puede resultar de esos factores, la salvación es resultado directo de la gracia intercesora de Jesús, que aún indefenso dio salvación a este pecador. Juan 19:26 y 27. Vamos a ver el ejemplo en la tercera frase de Jesús. Hemos dicho que encontramos la revelación del carácter de Jesús en la prueba por las palabras que él pronunció. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús murió manifestando amor desinteresado. Ahí en la cruz
se mantuvieron firmes muchas personas. Jesús en ese momento afirma la responsabilidad que él tenía con la persona que la trajo a esta tierra. Y nos deja un ejemplo a nosotros muy grande. Vayamos a Juan capítulo 2, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4. Aquí encontramos el momento cuando las bodas de Canaán, María, su madre, estaba junto a él, pero él nunca la llamó madre. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero el hecho de que nunca la llamó madre, nunca pasó por alto la responsabilidad que él tenía con su progenitora. Y esta mañana Jesús nos deja un ejemplo de atender y de cuidar a los seres que Él usó para que estemos en esta tierra. Y la pregunta es para los hijos: ¿te has preocupado por tu madre? ¿Te has preocupado por tu padre? La mejor forma de retribuir el favor a aquellos que Dios usó para darnos la vida, escuche esto, es no generarle problemas. Si usted ama a su padre y si usted ama a su madre, evite darle problemas. Busque a Dios. Camine en el Señor. Es el ejemplo de Jesús. Hemos leído en esta frase que Jesús expresa y dice: ahí está tu hijo. Que a su discípulo que él amaba le encargó a su madre. Y esto nos habla del gran cuidado que tenía Jesús. Filipenses 2, versículo 4. Por muy grande que sea la prueba que tú estés viviendo, por muy difícil que sea la lucha que tú tengas, nunca debemos o nunca te debes de olvidar de los padres que tienes. A veces, lamentablemente, algunos dicen: tengo problemas y no te puedo ayudar. El hijo que ama a su padre, el hijo que ama a su madre, no importa la prueba que está viviendo, siempre tiene un tiempo, siempre tiene en su corazón para ayudar a ese ser. Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿qué dice? Un amor desinteresado. No solamente mirando que tú tienes necesidad, tienes que mirar también por la necesidad de los otros. Levantarte y preocuparte y preguntar cómo está. Porque regularmente solamente pensamos es de que no tengo, es que no me alcanza. Y yo creo que la prueba de Jesús que estaba viviendo en ese momento, hermanos, es la más grande que el hombre puede tener en esta tierra. Estaba en la cruz, pero aún ahí nos da el ejemplo de preocuparnos por los seres que amamos. Mateo 27:46, el ejemplo de Jesús en la cuarta frase, y es entender la seriedad del pecado. Mateo 26:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz murió comprendiendo la seriedad del pecado. El pecado es serio. El pecado te aleja de Dios. El pecado nos aleja del Creador. Jesús en esa cruz, cuando expresó esta palabra, nos estaba dando el ejemplo, hermanos, que el pecado es serio. No juguemos con el pecado. El pecado nos mata. El abandono del Padre significó el clamor de Jesús en un momento en el cual Él se sintió solo.
porque el pecado nos hace sentir que estamos solos en esta tierra. El pecado nos hace sentir la seriedad y el abandono de Dios. Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad en la cruz. Y como resultado de ese pecado, Él fue separado del Padre, Él llevó nuestros pecados. Juan 19, 2 al 5. Jesús alcanzó el clímax del sufrimiento, llevando el pecado de la humanidad en esa cruz. Juan 19, 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban ¿de qué? De bofetadas. Entonces Pilato salía otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Jesús soportó en la cruz la corona en su cabeza y su vergüenza en silencio, aunque vituperado por la multitud vulgar, sufrió los insultos y en esa agonía clamó al Padre. Pero Él sintió el abandono, se sintió solo. Y no hay postura más terrible, hermanos, que sentirse solo. Jesús tuvo su lucha terrenal y su angustia causada por el pecado del hombre. La quinta frase nos habla del ejemplo de Jesús a depender de otros. Juan 19, 28. ¿Sabe que en este mundo todos necesitamos de todos? Hay una frase que dice: hoy por él, mañana por nosotros. Arrieros somos y en el camino andamos. Palabras sabias y frases sabias. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús necesitaba de alguien para que le trajera a su boca algo que pudiera mitigar la sed que él tenía. Jesús dependió de otros. Necesitaba que alguien le acercara en ese momento algo que aliviara la sed, resultado de la opresión que tenía en su cuerpo. Y aquí encontramos, hermanos, que nosotros necesitamos de otros eventualmente en la vida. Necesitamos nosotros de alguien más. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un ejemplo que encontramos en esta frase es que Jesús entiende la necesidad y de que dependemos los unos de los otros. Él necesitó de otros en ese momento y es el ejemplo que nos deja en su palabra y en los momentos de agonía. La sexta frase en Juan 19:30, el ejemplo que Jesús nos deja es que todo lo que comienza tiene que terminar. Todo lo que comienza tiene que terminar.
Nosotros vinimos a esta tierra y un día no estaremos más en esta tierra. En el caso de los padres, tuvieron la bendición, los que ya pasaron por esa etapa, de criar a sus hijos, y terminará la etapa de criar a los hijos. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y la pregunta que surge es: ¿cómo vas a concluir tu vida en esta tierra? ¿Cómo será tu final cuando llegue el momento? Leí una frase que me impactó de un pastor que escribía el epitafio cuando él no estuviera aquí. Y él decía lo siguiente, esto me impactó al leerlo: en la iglesia solamente serán recordados aquellos que sirvieron a Dios, porque el que no sirvió a Dios, ¿quién se acordará de él? Y tiene sentido. Los padres, ¿de qué hijos se acuerdan más? Aunque todos son hijos, regularmente se acuerdan de aquel hijo que siempre estuvo ahí, visitando, al pendiente, porque el que no, hay un recuerdo, pero no es tanto. Jesús, cuando dice consumado es de que su tiempo había terminado. Debemos de estar preocupados por el trabajo que en este momento estamos realizando en el Señor. Aprovechemos el tiempo, la oportunidad que Dios nos da, porque un día todo esto que vemos será historia, y si en algún momento seremos recordados por algunos, pero en muchos años nadie se acordará de nosotros. Hermanos, iglesia, todo lo que comienza terminará. Mientras llegue ese momento, busquemos a Dios. La séptima frase en Lucas 23:46, el ejemplo de Jesús para nosotros es encomendarnos a Dios, al Padre Celestial. Jesús murió encomendándose a Él mismo, al cuidado prometido de Dios. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Nosotros los cristianos tenemos que vivir de la misma manera, echando, como dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, toda nuestra ansiedad en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Encomendemos nuestra vida a Cristo, nuestro destino, para que Él nos guíe y Él nos sostenga. El Salmo 16, versículo 10. Leamos esta porción de la Biblia. Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, ¿qué dice, hermanos? Encomendar nuestra vida a Cristo siempre nos dará paz. Es un ejemplo de Jesús que Él nos dejó en la cruz del Calvario. Jesús conocía la promesa del Padre, sabía que iba a sufrir, que iba a morir, pero Él encomendó totalmente su causa al Padre Celestial. Sus últimas palabras resumen los grandes elementos de la vida. Debemos de perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, proclamar a la verdad las almas y buscar del Señor. Reconocer nuestra debilidad y permitir a otros que nos apoyen en la necesidad. Terminar la obra que Cristo nos entrega para hacer y descansar confiados en las manos de un Dios dedicado, cuyas promesas son fieles y son seguras. Esta palabra sirve, hermanos, para enfrentar la vida siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús.